Probablemente ya conozcan esta historia porque se hicieron no solamente un montón de videos en YouTube acerca del caso, sino que también hay 2 documentales muy importantes que salieron hace poco tiempo. Específicamente, esta historia se volvió mucho más conocida con el documental de Netflix que posiblemente ya hayan visto muchos de ustedes. Fue tendencia en un momento en la plataforma. Y tiene sentido porque justamente por muchos años fue un misterio y también una gran injusticia. No me voy a adelantar de todas formas, así que hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de los 5 de Central Park. Ahí arriba en esta pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Para comprender esta historia, primero tenemos que entender lo que sucedía en Nueva York durante la década de los 80, ya que era una ciudad muy diferente a la que conocemos hoy. Durante aquella época, en Nueva York ocurrían 2 hechos en simultáneo que estaban convirtiendo a la ciudad en una bomba de tiempo. Por un lado, se enfrentaba a un grave problema de inseguridad. Para finales de la década, el promedio de asesinatos por mes en aquel lugar era de 2.000 personas. Había también altos porcentajes de desempleo hacia personas negras y la comunidad LGBT+, llegando a un pico de desocupación del 13,4%, la cifra más alta desde la Gran Depresión, y un porcentaje de pobreza del 25%. Times Square, muy contrariamente a lo que es hoy en día, un gran centro turístico lleno de luces y tiendas, en aquel momento estaba plagado de bares y clubes para adultos, con altos índices de violencia y prostitución. Y como si todo esto no fuera suficiente, la cocaína en piedra, conocida coloquialmente como crack, alcanzó un punto epidémico de uso en la ciudad. Nueva York estaba plagado de violencia, drogas, sexo, discriminación y desocupación, por un lado, pero paralelamente a esto, Wall Street estaba creciendo y alcanzando su apogeo. El stock market estaba aumentando de poder y tamaño cada vez más, lo que atraía a jóvenes graduados universitarios a la ciudad en búsqueda de un buen trabajo. Está de más decir que este lado de la ciudad no solo se caracterizaba por el dinero, sino también por una gran predominancia racial blanca y un alto nivel de educación. Estos 2 sectores de la ciudad chocaban y contrastaban enormemente, lo que llevó al problema principal y más grande que enfrentaba Nueva York, la verdadera causa que engloba todos estos hechos que se vivían en la ciudad: las tensiones raciales. La marginalidad que las comunidades afroamericanas y latinas enfrentaban en el día a día desencadenaron los mayores conflictos entre la ciudad y su policía. El problema racial y de violencia en Nueva York alcanzó su pico de tensión en el año 1989, donde se registraron un total de 3.254 denuncias de abuso sexual. Pero la historia que nos interesa hoy es una sola de esas 3.000 denuncias, y es el caso de Trisha Meili. Patricia Ellen Meili, apodada Trisha, era parte de la oleada de profesionales que llegaron a Nueva York en los 80 para trabajar en Wall Street. Con apenas 28 años, Meili trabajaba para Salomon Brothers, compañía ya desaparecida, en un empleo que le otorgaba un alto salario pero que consumía la mayor parte de su día, con una jornada laboral de 12 horas. La joven mujer, por otro lado, tenía un grave desorden alimenticio desde su adolescencia, lo que le obligaba a ejercitarse desmedidamente. Como durante el día tenía que trabajar, Meili entrenaba durante las noches y salía todos los días a las 9 p.m. a correr por Central Park. Como podrán imaginarse, esto era irresponsable y peligrosísimo de hacer, considerando los problemas de inseguridad que había en la ciudad. Aunque claro que ella no era ajena a estas cuestiones, sabía que salir de noche en este contexto al Central Park requería precauciones. Meili relata en su libro titulado I Am the Central Park Jogger que tenía varias reglas para resguardar su seguridad durante sus maratones. La joven oficinista solo recorría el ala sur del parque,
nunca cruzando por arriba de la calle 102 ni cerca de la reserva. Usualmente todo lo que es reserva natural no tiene tanta gente, ni luces, ni guardias, así que eso definitivamente era útil a la hora de evitar encuentros a solas con extraños. Mei Lee también aseguraba en su libro que ella genuinamente creía que no podría ocurrirle nada, ya que podía huir corriendo y había varias personas más en el parque. Claro que ustedes quizá digan ahora que esto sigue siendo terriblemente peligroso, además de innecesario. Pero de nuevo, Mei Lee sufría de un trastorno alimenticio, por lo que en su cabeza no podía controlar esta obligación de ejercitarse. Y como no había forma de detenerla, ni otro momento del día en el cual hacerlo, ella iba igual a correr de noche a Central Park. Lamentablemente aquí es cuando pasamos al día de los hechos. En la noche del 19 de abril de 1989, Mei Lee estaba en su caminata diaria cuando un montón de adolescentes llegaron al parque. Eran un grupo de entre 20 y 32 adolescentes de East Harlem en Central Park, donde desataron una oleada de robos y crímenes violentos contra las personas que corrían y se ejercitaban por la zona. Este gran grupo entró por el lado norte del parque, donde cometieron la gran mayoría de robos, pero pasadas las 9 de la noche, se trasladaron hacia el sur del parque. Fue ahí cuando Mei Lee fue golpeada mientras corría. Luego de perder la conciencia, fue arrastrada 91 metros fuera del camino principal y en la oscuridad del bosque fue brutalmente violada y atacada. Su cuerpo fue encontrado por la policía a la 1:30 de la mañana a la altura de la calle 102. Por donde ella justamente no quería pasar. La joven deportista permaneció 12 días en coma debido a sus heridas. En total había perdido casi el 80% de su sangre y su cráneo había sufrido 21 fracturas, lo que produjo que su ojo izquierdo se saliera del lugar. Además de estas heridas, ella había sufrido una hemorragia grave, daño cerebral e hipotermia, encima de constatarse que había sido abusada sexualmente, tras encontrar restos de semen en su cuerpo y en la escena del crimen. La policía tardó días en poder determinar y recrear la escena. Pasaron más de 24 horas hasta que pudieron constatar la identidad de Mei Lee y contactar a su familia. En simultáneo, 3 adolescentes fueron arrestados aquella misma noche, cerca de las 10 p.m. por la policía. Raymond Santana y Kevin Richardson, ambos de 14 años, fueron detenidos a la altura de la calle 102 y Central Park West, mientras que Steven López, de 15 años, fue aprehendido más tarde luego de agredir a un policía. Estos 3 jóvenes fueron interrogados en relación a los otros crímenes ocurridos aquella noche en Central Park, pero permanecieron retenidos en relación al caso de Mei Lee, a pesar de todavía no contar con pruebas. La policía también detuvo e interrogó a Anton McRae y Joseph Salam, de 15 años, tras las declaraciones de sus amigos, quienes aseguraron que estuvieron presentes aquella noche en el parque. Los policías también interrogaron a Corey Wise, de 16 años, quien era amigo de Salam y solamente lo había acompañado a declarar. Tras una primera ronda de interrogaciones, en los días posteriores al crimen, los 6 jóvenes fueron interrogados nuevamente, pero esta vez siendo filmados y sin la presencia de un abogado, y algunos de ellos sin el consentimiento de sus padres, porque recordemos que eran menores de edad. Todos los chicos declararon haber participado de la oleada de crímenes en Central Park, pero fueron también extorsionados y golpeados por la policía para mentir en sus declaraciones grabadas e incriminarse en el abuso contra Patricia Mei Lee. Las declaraciones de los jóvenes se contradecían entre sí. Todos afirmaban solo haber retenido o golpeado a Mei Lee, pero ninguno aseguró haber perpetrado el abuso sexual. A partir de todo esto se tomaron muestras de ADN y de semen de los jóvenes, y a pesar de que no había coincidencias con los rastros encontrados en la escena del crimen, la policía catalogó los exámenes como inconclusos. En un comunicado, la policía aseguró tener retenidos a estos 6 sospechosos, pero estimaban que en total habían participado al menos 12 personas en el ataque. El caso tuvo una enorme cobertura por los medios y tuvo fuertes repercusiones en la alcaldía. Donald Trump, que en aquel momento solo era un magnate y no había incursionado en la política, pagó un total de $85,000
para acceder a la primera página de los 4 diarios más comprados de Nueva York. En aquel espacio, el futuro presidente de Estados Unidos publicó una carta donde reclamó que se tenía que volver a reinstalar la pena de muerte en el estado de Nueva York y que los 6 adolescentes debían ser los primeros en recibirla. Trump escribió lo siguiente: el alcalde de la ciudad ha declarado que el odio y el rencor deben ser removidos de nuestros corazones. Pero yo no creo eso. Yo quiero odiar a estos criminales y asesinos. Deberían ser obligados a sufrir y si matan deben ser ejecutados por sus crímenes. Deben servir como ejemplos. Así los demás piensan 2 veces antes de cometer un crimen o un acto de violencia. Sí, alcalde, yo quiero odiar a estos asesinos y siempre lo haré. No quiero psicoanalizarlos ni entenderlos, sino castigarlos. Si los castigos son fuertes, los ataques a las personas inocentes pararán. Recientemente vi un reportaje en un noticiero explicando la ira en estos jóvenes hombres, pero ya no deseo entenderla. Yo quiero que ellos entiendan nuestro odio. Yo quiero que ellos sean los que tienen miedo. Las libertades civiles terminan cuando se ataca nuestra seguridad. Años más tarde, los acusados del crimen aseguraron que esta carta de Donald Trump fue el motivo por el cual muchas personas determinaron que eran los culpables antes de dar pie al juicio. Justamente cuando hablamos de pena capital, también hablamos del pasillo de la muerte y de lo mucho que se tarda en llegar a cumplir por las apelaciones y demás burocracias. Tiene sentido porque no es una decisión fácil quitarle la vida a alguien más y no sería la primera vez que se cumpla esta pena en una persona que en realidad es inocente. Digamos que lo de Donald Trump fue terriblemente irresponsable. Las familias de estos adolescentes fueron atacadas públicamente tras la publicación de la carta y recibieron cientos de amenazas de muerte. El 10 de mayo de 1989, 9 días después de aquella publicación, 5 de los 6 adolescentes fueron oficialmente denunciados por los cargos de intento de asesinato y abuso sexual de Mei Lee, junto con otros cargos de robo y agresión. López fue el único que pudo librarse de los cargos del caso de Mei Lee tras haberse declarado culpable de otro crimen anterior. Los adolescentes, apodados desde entonces por la prensa como los 5 de Central Park, fueron llevados a la corte en 2 juicios separados. El primero fue contra McRae, Salam y Santana, entre junio y agosto de 1990, y el segundo contra Richardson y Wise, entre octubre y diciembre del mismo año. A pesar de haber despertado del coma y sobrevivido al brutal ataque, Trisha May Lee sufrió de graves impedimentos en el habla y la movilidad, además de haber perdido la memoria de la noche del ataque y las semanas previas, recuerdos que jamás logró recuperar. Esto, sin embargo, no impidió que fuera parte de los juicios, aunque originalmente su identidad fue resguardada del público y sus declaraciones tuvieron poco peso, ya que, nuevamente, ella no tenía recuerdo alguno de lo acontecido. Pero, ¿qué estaban haciendo los jóvenes aquella noche? Probablemente ya se hayan hecho esta pregunta totalmente válida acerca de qué propósito tenían los 5 para encontrarse en Central Park y si estaban robando o cometiendo crímenes en general. Para empezar, Raymond Santana Jr. había ido a visitar al este de Harlem a un amigo. Él vivía junto a su padre y abuela en un departamento en la calle 119. El amigo de Raymond vivía en un proyecto de casas conocido como el Taft, y aquel día se habían sentado en un patio de recreación que tenía el complejo. Fue entonces que llegaron más personas al lugar y dentro de ese nuevo grupo se encontraba Antron McRae. Ellos se conocían de antes, pero no porque fueran amigos o estuvieran en algún tipo de pandilla como algunos quieren creer. Simplemente ambos iban al mismo edificio, el cual contenía escuelas distintas. Esto hizo que se conocieran de vista o porque eran amigos de amigos, pero no hablaban entre ellos. Entonces tenemos a 2 personas que estaban en un patio grande, hablando, jugando, cuando de repente se acerca un grupo grande de adolescentes con otra persona que más tarde iba a estar involucrada en el caso. Nada más. En eso no hubo mucho planeamiento ni ninguna clase de intención criminal. En aquel momento, entonces, este grupo de adolescentes que se formó y que más o menos se conocían entre todos porque eran del barrio o amigos de amigos, decidieron ir hasta Central Park todos juntos. Joseph Salam y Corey Wise, por otra parte, vivían en el mismo edificio y ellos sí eran amigos. Salam, Wise, la novia de Wise y un amigo llamado Eddie se encontraban aquel día en la entrada
del Central Park en un banquito simplemente esperando. En aquel tiempo creían que iba a ir a causar problemas un chico más grande que ellos. Este chico quería salir con la hermana de Eddie y ellos estaban dispuestos a pelear con él por esto. Wise, previo a bajar del departamento, decidió agarrar una barra de metal de unos 30 centímetros para defenderse. En aquel tiempo, como les explicaba antes, Nueva York era un lugar bastante inseguro. Inseguro a niveles de los que tal vez algún día hablemos en este canal porque pasaron muchas cosas muy raras y terribles. Pero justamente por esto, en algunos lugares, la gente usaba, además de las trabas típicas de la puerta, barras de metal para poder trabar aún más sus casas, para que nadie irrumpiera de noche. Entonces, este chico agarró esa barra para defenderse de una persona que supuestamente, quizá, iba a ir ese día a enfrentarlos. Salam y Wise ya estaban en Central Park esperando a esta persona para pelear, hasta que vieron llegar a un grupo de mayormente adolescentes en el cual se encontraba un amigo de Salam, Al Morris. En el mismo grupo se encontraban Raymond Santana y Antron McRae, junto con los demás chicos del Taft y alrededores. Entonces ellos se sumaron a este grupo de adolescentes justamente para no tener que enfrentarse solos en caso de que este chico llegara al Central Park. Claro que, según la versión de ellos, la mayoría estaba en Central Park como actividad recreativa. Algunos casi que de casualidad habían terminado ahí. Los 5 que más tarde serían acusados no tenían planeado ir a robar, ni mucho menos abusar de alguien. Y como extra, Kevin Richardson también se encontraba entre la multitud, invitado por otros amigos. En cuanto a los acusados, Kevin solamente conocía de vista a Salam y Wise, porque vivían en el mismo edificio, y nada más. Obviamente la conclusión es que ellos estaban dentro de un gran grupo de jóvenes que sí empezaron a hostigar a aquellos que iban por el parque, con especial atención a los que corrían o hacían ejercicio. Algunos de estos individuos dentro del grupo fueron formalmente denunciados ante la policía, pero por el lado de quienes estamos hablando hoy, no parecían ni conocerse bien ni haber planeado algún tipo de actividad ilícita. Básicamente se los acusaba en base a testimonios de otros jóvenes que se encontraban en una situación similar, los cuales, al ser cuestionados, apuntaron el dedo hacia estos 5 chicos, diciendo que ellos habían agredido a la mujer. Pero no había mucha más prueba que esa, y las confesiones que hicieron obligados e intimidados por los mismos detectives tras 7 horas de interrogaciones. Con los años hay varias prácticas que se hicieron ilegales a la hora de dirigirse a los sospechosos justamente por estas demostraciones. No es el primer caso en el que se utiliza la posición de poder para obligar una confesión a través del hostigamiento. De hecho, durante el proceso no se hizo la advertencia Miranda. Los arrestados deben ser debidamente informados acerca de sus derechos y eso no ocurrió. Con todo esto quiero decir que de haber hecho todo como se debía, el juicio debería haber salido en favor de los 5 acusados, pero no fue así. Finalmente todos los jóvenes fueron declarados culpables en distintos grados. McRae, Salam y Santana fueron declarados no culpables de intento de asesinato, pero sí fueron condenados por sus demás cargos. Richardson, por su parte, fue hallado culpable de todos los cargos en su contra, y Wise fue declarado inocente de los cargos de intento de asesinato y abuso sexual, pero fue condenado por sus otros cargos. McRae, Salam, Santana y Richardson recibieron entre 5 y 10 años de prisión, el máximo permitido para los menores de edad. El único que recibió una condena más extensa con 15 años de cárcel fue Wise, ya que al tener 16 años era legalmente mayor. Por aquella época no se tenía la tecnología suficiente como para poder afirmar que un pelo le pertenecía a alguien a través del ADN. Básicamente lo que se hacía era examinar de cerca el pelo y ver si se parecía a otro. Entonces, se tomaron muestras de cabello y pelo púbico de los acusados y de Mei Lee para compararlos. El caso se agarró del hecho de que Richardson tenía pelos púbicos rubios en su ropa interior. Y la pregunta mayor, ¿eran de la víctima? Se concluyó que sí,
aunque no fuera un examen en el cual se pudiera confiar. De vuelta, no se hacía tal cual un análisis de ADN, sino que se comparaban de muy cerca las muestras y veían si algunas características se parecían. Este detalle para muchos cerraba el caso. También se vieron otros ejemplos como tierra de las zapatillas de los sospechosos, lo que en otros casos tendría mucha validez, pero en este era un examen un tanto inútil, porque se sabía que los chicos estaban en Central Park y la escena del crimen era en Central Park. Por supuesto que la tierra de sus zapatos iba a coincidir con el lugar donde estaba la víctima, porque todos estaban en Central Park. Y no había tecnología suficiente como para ser más específicos a la hora del análisis. Por otro lado, como les dije antes, Mei Lee había perdido una buena cantidad de sangre. La escena era terrible y ella estuvo a punto de morir. Pero a la hora de recolectar muestras, no había nada de sangre, nada. Cero en la ropa de los sospechosos. Lo que sí se pudo recolectar fue semen, el cual servía para hacer un test de ADN contra el kit hecho en Mei Lee, pero no tenían sangre encima de la ropa. Lo cual, se darán cuenta a simple vista, es ridículo para un caso de este tipo. Sangre debían tener todos, en todos lados, si habían abusado sexualmente de ella. Finalmente, el semen encontrado en la ropa de los jóvenes coincidía con sus propios ADNs. Nada nuevo ahí. El semen encontrado en la ropa de Mei Lee coincidía con el ADN de su novio. Esto fue fácilmente explicado por la misma víctima, quien aclaró que había tenido sexo con su novio antes de ponerse los pantalones hacía una semana. Sin embargo, la otra muestra de semen, la última que quedaba, la cual había sido encontrada en las partes íntimas de la mujer, no dio ningún resultado concluyente. No coincidía con nadie que tuvieran en la mira. Para perspectiva, tenían a 5 adolescentes siendo juzgados por un crimen en el cual nada coincidía con ellos. Aún así, el proceso siguió. Durante sus estadías en prisión, los 5 de Central Park siguieron adjudicando su inocencia respecto al ataque y el abuso de la mujer. Recordemos que las muestras de ADN no coincidían y la propia víctima era incapaz de poder prestar un reconocimiento de los jóvenes. Pero así y todo, fueron considerados culpables del crimen hasta el año 2002, cuando todo cambió por completo. Aquel año, un recluso de la correccional Auburn llamado Matías Reyes declaró a los policías que él era el responsable del brutal ataque y violación de Trisha Mei Lee. Reyes aseguró que tenía 17 años al momento del crimen y que vivía en una furgoneta estacionada a la altura de la calle 102 sobre Central Park. Tanto su declaración, que fue extensa y detallada, así como las pruebas de ADN constataron que había sido el verdadero agresor. Pero Mei Lee no fue la primera ni la última víctima de Reyes. 2 días antes de este ataque a Mei Lee, Reyes abusó sexualmente de otra mujer también en Central Park, pero como los dos casos habían sido catalogados de distinta forma, el primero como abuso sexual y el segundo como intento de asesinato, las muestras de ADN nunca fueron comparadas. Durante el verano de 1989, Reyes violó a 4 chicas más y asesinó a una de ellas, y fue detenido mientras abusaba de su 5ª víctima. Reyes se declaró culpable de todos los cargos a los que se lo acusó, pero no dijo nada respecto al ataque contra Mei Lee, porque todavía era muy reciente y la policía, encaprichada con los 5 adolescentes retenidos, simplemente no lo vinculó con aquel crimen. Reyes solo admitió ser el perpetrador del crimen cuando conoció a Corey Wise en la cárcel. Además, Reyes dijo haber confesado porque era lo correcto, lo que debía hacer. Sin embargo, se cree que en realidad lo hizo en aquel momento porque era después de que se aprobara el Estatuto de Prescripción en Nueva York. Esto significa que Reyes nunca fue acusado de sus crímenes porque había pasado el tiempo máximo para iniciar procedimientos legales por estos. Para cuando este hombre confesó su crimen en 2002, los 5 de Central Park ya habían cumplido con sus respectivas condenas y habían sido liberados, pero tenían dificultades para conseguir trabajo y vivienda por su historial criminal. Los hombres demandaron a la policía y al estado de Nueva York por corrupción y mal manejo del caso, y recibieron más de $3 millones, cada uno en compensación. Por su parte, luego de descubrirse la inocencia de los 5 de Central Park, Mei Lee decidió hacer pública su identidad como la víctima del caso y lanzó un libro contando su historia. Actualmente, los 5 de Central Park son reconocidos en Estados Unidos por ser activistas
raciales, mientras que Millie es activista a favor de víctimas de abuso sexual y pudo recuperar tanto el habla como la movilidad física, pero no así la memoria. No sabe qué pasó esa noche. Las historias de estas 6 personas han sido retratadas en la miniserie de Netflix llamada When They See Us, además de contar con un documental titulado The Central Park Five, que es de ahí tal vez de donde ya conozcan esta historia, porque como les digo, en un momento se volvió muy famosa. Y con razón, la verdad es que es muy intrigante y también se siente muy injusto. Pero bueno, hasta acá llegamos con el caso. Eso es todo el video por hoy, así que si tienen más recomendaciones déjenmelo en los comentarios o también me pueden mandar un mail al mail que aparece en todos los videos en la descripción. Si bajan un poquito van a ver el mail, me pueden mandar ahí para tenerlos más a mano. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo, y acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.